El sol de Ciudad de México se filtraba por las cortinas de mi habitación, mientras observaba la fotografía que sostenía entre mis manos temblorosas. Mis ojos, cansados de tanto llorar, se posaban en los rostros sonrientes de quienes nunca había podido abrazar. Mis nietos, Mateo y Sofía, tenían 4 y 2 años respectivamente, y solo los conocía a través de fotos que mi comadre Carmen ocasionalmente me enviaba a escondidas. Me llamo Mercedes Olivares, tengo 65 años y mi propia hija, Lucía, me ha prohibido conocer a mis nietos. Todo comenzó hace 6 años, cuando Lucía conoció a Javier en la universidad, donde trabajaba como profesora de literatura. Él era un hombre atractivo, 10 años mayor que ella, con un encanto particular y palabras dulces que conquistaron Identisdia, mi hija, en cuestión de semanas. Yo como madre presentí desde el principio que algo no estaba bien. Tal vez fue su mirada esquiva cuando le preguntaba sobre su familia, o quizás la forma en que siempre evitaba hablar de su pasado. «Mamá, estás siendo paranoica», me decía Lucía cada vez que intentaba expresar mis preocupaciones. «Javier es un hombre maravilloso. Deberías alegrarte por mí». Y quería alegrarme, de verdad que sí. Después del dolor que Lucía había sufrido tras la muerte de su padre 10 años atrás, merecía ser feliz. Pero las madres tenemos un sexto sentido, una intuición que rara vez falla, y la mía me gritaba que Javier ocultaba algo. Mis sospechas se confirmaron cuando, meses después de conocerse, Lucía me anunció que Javier se mudaría a la casa que yo les había regalado cuando terminó sus estudios. Una propiedad pequeña pero acogedora en la colonia Roma, que había comprado con los ahorros de toda mi vida y el dinero del seguro que dejó mi esposo Manuel. «Es demasiado pronto, hija», le dije aquella tarde mientras compartíamos un café en mi cocina. «¿Apenas lo conoces?» «Lo conozco lo suficiente, mamá», respondió con ese tono desafiante que había desarrollado desde la adolescencia. «Estoy enamorada y él también. ¿No es eso lo que importa?» Respiré profundo intentando encontrar las palabras correctas. «El amor no lo es todo, Lucía. Necesitas tiempo para conocer realmente a una persona, sus hábitos, sus valores, su pasado. Lucía dejó la taza sobre la mesa con un golpe seco. «¿Has estado investigando a Javier?» No había investigado nada, pero mi comentario sobre su pasado había tocado una fibra sensible. La reacción de mi hija solo aumentó mis preocupaciones. «No, por supuesto que no», respondí con calma. «Solo digo que es importante conocer bien Benetins, la persona con quien compartes tu vida». Lucía se levantó bruscamente. «Yo confío en él y esperaba que tú confiaras en mi juicio, pero veo que sigues tratándome como a una niña». «Lucía, por favor». «No, mamá, ya tomé mi decisión. Javier se mudará conmigo este fin de semana». Y así fue. A pesar de mis súplicas para que reconsiderara al menos hasta conocerlo mejor, Javier se instaló en la casa que yo había comprado para mi hija. Las pocas veces que intenté visitarlos, siempre había una excusa. Estaban ocupados, tenían compromisos. Lucía no se sentía bien. Las semanas se convirtieron en meses y los encuentros con mi hija se volvieron cada vez más escasos y tensos. Cada vez que mencionaba a Javier, Lucía se ponía a la defensiva. Nuestra relación, que siempre había sido cercana, a pesar de nuestras diferencias, comenzó a deteriorarse hasta que una tarde, mientras hacía las compras en el mercado de la Merced, me encontré con Marisol, una antigua vecina de Coyoacán. Después de los saludos habituales y ponernos al día sobre nuestras vidas, mencionó algo que me heló la sangre. «¿Sabes? El otro día vi a tu yerno, Javier, en un restaurante de Polanco», comentó mientras examinaba unos jitomates. «Estaba con una mujer y 2 niños pequeños». Mi corazón dio un vuelco. «¿Estás segura que era él?» «Completamente», asintió Marisol. Lo reconocí porque lo había visto en las fotos que Lucía comparte en sus redes sociales. Pensé en saludarlo,
pero parecía tan familiar con esa mujer. No quise incomodar. Esa noche no pude dormir. Las palabras de Marisol daban vueltas en mi cabeza como un torbellino. Javier tenía otra familia. Mi hija lo sabía. Debía decírselo o investigar más primero. Después de mucho reflexionar, decidí hablar con un amigo de la familia, Eduardo, quien trabajaba como investigador privado. Le pedí que averiguara discretamente sobre Javier, prometiéndole que solo era para mi tranquilidad. Una semana después, Eduardo me confirmó mis peores temores. Javier estaba casado con una mujer llamada Renata Vega y tenían 2 hijos. Nunca se había divorciado. Estaba llevando una doble vida. Con el corazón destrozado, pero determinada a proteger a mi hija, la invité a comer. Lucía vino sola, lo que me dio la oportunidad de hablar con ella sin la presencia de Javier. Después de servirle una taza de chocolate caliente como hacía cuando era niña, le mostré la evidencia que Eduardo había recopilado: fotografías, documentos, incluso la dirección donde vivía su otra familia. Esperaba lágrimas, conmoción o incluso negación. Pero lo que recibí fue una furia que nunca había visto en mi hija. Me has estado espiando. Sus ojos, tan parecidos a los de su padre, se llenaron de rabia. ¿Has contratado a alguien para seguir a Javier? Lucía, escúchame. Este hombre te está mintiendo. Está casado. Tiene hijos. Lo sé, gritó dejándome sin palabras. Lo sé desde hace meses. Está en proceso de divorcio. Ama a sus hijos y los visita regularmente, como cualquier padre responsable haría. Pero me ama a mí, mamá. Ha sido completamente honesto conmigo. No podía creer lo que estaba escuchando. Honesto, un hombre casado que se mudó contigo sin decírtelo hasta que lo descubriste. Eso es honestidad para ti, ¿no fue así? Respondió, bajando ligeramente la voz. Me lo dijo antes de mudarse. Solo tardó un poco en encontrar el momento adecuado. ¿Y le creíste?, pregunté incrédula. Sí, porque a diferencia de ti, yo no vivo aferrada al pasado, ni juzgo a las personas por sus errores. Javier está arreglando su situación legal. Mientras tanto, me ha pedido que nos casemos en cuanto su divorcio esté finalizado. Sentí que el mundo se desmoronaba a mi alrededor. Mi hija, mi única hija, estaba cegada por un hombre que claramente la estaba utilizando. Lucía, por favor, piénsalo bien. Este hombre, basta, mamá. Se levantó recogiendo su bolso. No vine aquí para escuchar tus críticas. Vine porque creí que finalmente habías aceptado mi relación con Javier, pero veo que sigues empeñada en destruir mi felicidad. Solo quiero protegerte, susurré con lágrimas en los ojos. No necesito tu protección. Soy una mujer adulta capaz de tomar mis propias decisiones. Se dirigió hacia la puerta y antes de salir se giró una última vez. Y por cierto, estoy embarazada. Íbamos a darte la noticia juntos este fin de semana, pero veo que eso ya no será posible. La puerta se cerró con un golpe que resonó en toda la casa, dejándome sola con el peso de sus palabras y el miedo por su futuro y el de mi nieto por nacer. No sabía entonces que ese sería el comienzo de años de dolor y separación, ni que aquella casa que compré con tanto sacrificio se convertiría en el centro de nuestra disputa más amarga, la traición. Los meses siguientes fueron un suplicio. Intenté comunicarme con Lucía innumerables veces, dejando mensajes, enviando cartas e incluso presentándome en su casa, pero todas mis tentativas fueron rechazadas. La noticia de su embarazo me había llenado de ilusión, a pesar de las circunstancias, pero también de un profundo temor por su bienestar. Durante ese tiempo me dediqué a investigar más sobre Javier Morales. Lo que descubrí solo confirmó mis sospechas iniciales. No solo mantenía su matrimonio con Renata Vega, sino que tenía un historial de deudas sin pagar y había sido denunciado por fraude en 2 ocasiones, aunque los casos nunca prosperaron por falta de pruebas concluyentes. Una tarde de octubre, mientras regresaba de visitar la tumba de Manuel, como hacía cada mes, recibí una llamada de un número desconocido. Al contestar, escuché una voz femenina que se presentó como Renata Vega.
la esposa de Javier. Mi primer instinto fue colgar, pensando que sería una conversación dolorosa o incluso hostil, pero algo en su tono me detuvo. Señora Mercedes, sé que esta llamada debe sorprenderla, dijo con voz calmada pero tensa. Pero creo que ambas estamos preocupadas por personas que amamos. Acordamos encontrarnos en una cafetería del centro, un lugar neutral donde pudimos hablar sin interrupciones. Renata resultó ser una mujer de aspecto cansado, pero digno, con ojos inteligentes que habían llorado demasiado. Me contó que llevaba 15 años casada con Javier y que no era la primera vez que él tenía una aventura. No vengo a reclamarle nada a usted o a su hija, me aseguró mientras revolvía distraídamente su café. Hace tiempo que dejé de amar a Javier, pero seguimos juntos por nuestros hijos y por conveniencia económica. ¿Conveniencia económica?, pregunté confundida. Renata suspiró profundamente. Javier perdió su trabajo hace 3 años. Desde entonces he sido yo quien mantiene el hogar con mi salario de enfermera. Él ocasionalmente consigue algún ingreso, pero nada estable. Nuestra situación es complicada. La revelación me dejó atónita, según Lucía. Javier era un exitoso consultor financiero con clientes importantes, pero mi hija cree que él tiene una carrera próspera. Renata sonrió con tristeza. Javier siempre ha sido un excelente contador de historias. Es parte de su encanto. Durante las 2 horas siguientes, Renata compartió conmigo detalles sobre la vida real de Javier, tan diferente de la imagen que había creado para Lucía. No era la primera vez que iniciaba una relación con otra mujer, prometiéndole matrimonio una vez que se divorciara. Su patrón era claro. Buscaba mujeres independientes con recursos propios y las envolvía en sus mentiras, hasta conseguir beneficiarse económicamente de ellas. No quiero que su hija sufra lo que yo he sufrido, concluyó Renata. Me decidí a contactarla. Tal vez entre las dos podamos abrirle los ojos antes de que sea demasiado tarde. Armada con esta nueva información y el apoyo inesperado de Renata, intenté una vez más comunicarme con Lucía. Le escribí un mensaje detallado, explicándole todo lo que había descubierto y rogándole que me permitiera al menos hablar con ella en persona. Su respuesta llegó 2 días después, en forma de una breve nota escrita a mano y entregada por un mensajero. Mamá, Renata Vega se ha puesto en contacto conmigo. Sé que se conocieron y que están conspirando juntas para separarnos a Javier y a mí. Lo que no entiendes es que él ya me había contado todo sobre su situación laboral. Estamos construyendo algo juntos, apoyándonos mutuamente. Si realmente me quisieras, respetarías mis decisiones, pero has elegido aliarte con alguien que quiere destruir mi felicidad por pura amargura. No quiero verte ni hablarte hasta que aceptes mi relación con Javier. Y te advierto que si sigues interfiriendo, tomaré medidas más drásticas, Lucía. Sus palabras me atravesaron como dagas. ¿Cómo podía mi propia hija, la niña que había criado con tanto amor, verme de esa manera? ¿Cómo podía estar tan ciega ante lo evidente? A pesar de su advertencia, no pude quedarme de brazos cruzados. Consulté con un abogado sobre mis opciones legales, especialmente en relación con la casa que le había regalado. Técnicamente, la propiedad seguía a su nombre, pero teníamos un acuerdo verbal. Ella viviría allí, pero si alguna vez decidía venderla, me consultaría primero, ya que representaba una parte importante de su herencia. El abogado, un hombre mayor llamado Ramírez, que había sido amigo de Manuel, me explicó que legalmente poco podía hacer. El regalo estaba hecho y documentado. Mi única esperanza era que Lucía reconsiderara su posición con el tiempo. Dale espacio, Mercedes, me aconsejó. A veces, cuando presionamos demasiado, solo conseguimos alejar más a quienes queremos proteger. Seguí su consejo a regañadientes. Durante los siguientes meses me mantuve a distancia, limitándome a enviar mensajes ocasionales, preguntando por su salud y la del bebé, sin mencionar a Javier ni nuestro desacuerdo. Mateo, mi primer nieto, nació en mayo. Me enteré no por Lucía,
sino por una publicación en redes sociales que compartió una amiga común. La imagen mostraba a mi hija radiante, sosteniendo a un pequeño bulto envuelto en una manta azul, con Javier a su lado, sonriendo orgulloso. Lloré durante horas mirando esa foto, feliz por la llegada de mi nieto, pero devastada por no poder estar allí, por no poder sostenerlo en mis brazos, por perderme esos momentos preciosos que nunca volvería a recuperar. Envié un arreglo de flores al hospital con una nota sencilla. Felicidades por el nacimiento de Mateo. Te quiero, mamá. No recibí respuesta. Los meses pasaron. A través de amigos y conocidos, me enteraba fragmentariamente de la vida de Lucía. Aparentemente había reducido sus horas de trabajo en la universidad para cuidar al bebé, mientras Javier supuestamente buscaba nuevas oportunidades laborales. Según los rumores, pasaban por dificultades económicas, pero Lucía nunca me pidió ayuda, ni aceptó la que intenté ofrecerle indirectamente. Un año después del nacimiento de Mateo, supe que Lucía estaba embarazada nuevamente. Esta vez ni siquiera me enteré por redes sociales, sino por Carmen, mi comadre, quien casualmente se había encontrado con Lucía en el supermercado. Se veía cansada. Mercedes, me dijo Carmen durante nuestra merienda semanal. Y cuando le pregunté por ti, desvió la mirada y cambió de tema rápidamente. Creo que te extraña, pero su orgullo no le permite admitirlo. Sofía nació en diciembre, en medio de una de las temporadas más frías que había vivido Ciudad de México en años. Esta vez no hubo publicaciones en redes sociales. No hubo manera de que yo pudiera enterarme oficialmente. Carmen, quien mantenía una relación cordial con Lucía, a pesar de ser mi amiga, me mantuvo informada. Y ocasionalmente me enviaba fotos de mis nietos que conseguía con disimulo. Fue durante ese tiempo que comencé a notar cambios en la situación económica de Lucía y Javier. La casa que yo había comprado con tanto esfuerzo comenzaba a mostrar signos de descuido. El jardín, antes impecable, ahora lucía abandonado. Las persianas estaban rotas en algunos lugares. Incluso el auto de Lucía, que siempre mantuvo en perfecto estado, mostraba abolladuras sin reparar. Un día, impulsada por la preocupación, me armé de valor y me presenté en la casa sin avisar. Fue Javier quien abrió la puerta, visiblemente sorprendido y molesto por mi presencia. Mercedes, dijo fríamente, Lucía no está. Solo quiero saber si están bien, respondí intentando mirar más allá de él hacia el interior de la casa. He notado que la propiedad estamos perfectamente, me interrumpió. Y agradecería que respetaras la decisión de Lucía de mantener distancia. Pero son mis nietos, Javier. Tengo derecho a conocerlos, a formar parte de sus vidas. La expresión de Javier se endureció. No tienes ningún derecho. Lucía es quien decide quién forma parte de la vida de nuestros hijos y ha decidido que tú no. Ella ha decidido o tú has decidido por ella. Pregunté incapaz de contener mi indignación. Piensa lo que quieras, respondió con desdén. Pero te advierto, si sigues apareciendo sin invitación, nos veremos obligados a tomar medidas legales. Antes de que pudiera responder, cerró la puerta en mi cara. Regresé a casa destrozada, pero también con una determinación renovada. Algo no estaba bien en esa casa, y ahora no solo me preocupaba Lucía, sino también mis nietos. ¿En qué condiciones estaban viviendo? ¿Estaban recibiendo el cuidado que necesitaban? Decidí contactar nuevamente a Renata. Quizás ella tendría información actualizada sobre Javier que pudiera ayudarme a entender mejor la situación. Lo que descubrí durante nuestra segunda reunión confirmó mis peores temores. Javier había acumulado nuevas deudas, algunas con personas peligrosas. Según Renata, había dejado de visitar regularmente a sus otros hijos y apenas contribuía económicamente a su manutención. Temo que esté utilizando la casa de su hija como garantía para sus préstamos, me confió Renata. No sería la primera vez que compromete propiedades que no le pertenecen. Esa noche, mientras observaba las pocas fotografías que tenía de mis nietos,
tomé una decisión que cambiaría nuestras vidas para siempre. Si Javier estaba poniendo en riesgo la seguridad financiera de Lucía y mis nietos, tenía que actuar. La casa que les había regalado representaba su seguridad, su patrimonio futuro. No podía permitir que Javier la utilizara como moneda de cambio para saldar sus deudas. Con el corazón apesadumbrado, pero resuelta, llamé al abogado Ramírez. Necesitaba saber si existía alguna manera legal de recuperar la propiedad, o al menos, protegerla de posibles acreedores. Lo que me dijo me dejó sin aliento. Había un detalle en la escrituración que habíamos pasado por alto, un tecnicismo legal que podría darme una oportunidad inesperada. La casa que creía haber regalado definitivamente a Lucía en realidad seguía parcialmente bajo mi control. La decisión. La revelación del abogado Ramírez me dejó atónita. Según me explicó, cuando compré la casa para Lucía años atrás, el notario había sugerido una figura legal para proteger la propiedad. Yo aparecía como copropietaria con un 40% de los derechos, mientras que Lucía poseía el 60% restante. En aquel momento lo vi como una formalidad, un detalle técnico sin importancia, ya que mi intención siempre fue que la casa fuera completamente de mi hija. ¿Estás seguro, licenciado?, pregunté sin poder creer lo que escuchaba. Completamente, respondió Ramírez mientras me mostraba los documentos originales. Aquí está su firma y la de Lucía. Ambas aceptaron este arreglo, aunque quizás tu hija no entendió completamente las implicaciones legales en ese momento. Efectivamente, recordaba vagamente haber firmado varios documentos aquel día, confiando plenamente en las recomendaciones del notario y sin prestar demasiada atención a los detalles. Lucía, recién graduada y emocionada por tener su primera casa, probablemente había hecho lo mismo. ¿Y qué significa esto en términos prácticos?, pregunté intentando comprender las implicaciones. Significa, Mercedes, que tienes derecho legal sobre un porcentaje significativo de la propiedad. No pueden venderla, hipotecarla o modificarla sustancialmente sin tu consentimiento. Y más importante aún, añadió ajustándose las gafas, puedes solicitar la partición de la copropiedad. Partición sí. En términos simples, puedes pedir que la propiedad se venda y que los fondos se distribuyan según los porcentajes de propiedad. O alternativamente, podrías comprar la parte de Lucía, convirtiéndote en la única propietaria. La idea me pareció absurda al principio. Vender la casa de mi propia hija, despojarla del hogar donde vivía con mis nietos era impensable. Pero a medida que reflexionaba sobre la situación, comenzaron a surgir otras posibilidades en mi mente. Durante las semanas siguientes consultamos con otros abogados y especialistas en bienes raíces. Todos coincidían. Tenía un caso sólido si decidía actuar. Mientras tanto, seguí recopilando información sobre la situación de Lucía a través de Carmen y otros conocidos. Lo que descubrí me preocupó aún más. Aparentemente, Javier había convencido a Lucía de solicitar un préstamo utilizando la casa como garantía. Según mis fuentes, el dinero supuestamente sería para iniciar un negocio, pero corría el rumor de que en realidad era para saldar deudas que Javier había contraído con personas de dudosa reputación. Una noche de jueves, mientras cenaba sola en mi pequeño departamento de Coyoacán, al que me había mudado después de regalarle la casa a Lucía, recibí una llamada inesperada. Era Sofía, la vecina de enfrente de la casa de mi hija. Doña Mercedes, disculpe que la moleste a esta hora, dijo con voz agitada, pero creo que debería saber que hay mucho movimiento extraño en la casa de su hija. Han venido hombres que no parecen amigos de la familia, discuten en voz alta y su yerno parece muy alterado. Mi corazón se aceleró. Lucía y los niños están bien. Lucía salió temprano con los pequeños. Parece que van a pasar la noche fuera. Pero estos hombres, no tengo un buen presentimiento. Agradecí la información y sin pensarlo 2 veces, llamé a Eduardo, el investigador privado que me había ayudado antes. Le pedí que vigilara la casa discretamente y me informara de cualquier actividad sospechosa. También contacté a Ramírez para ponerlo al tanto de la situación. La respuesta
Llegó al día siguiente. Según Eduardo, los hombres que habían visitado la casa eran conocidos prestamistas del barrio de Tepito, famosos por sus métodos poco ortodoxos de cobro. Javier aparentemente les debía una suma considerable y había prometido pagarles pronto. «Mercedes», me dijo Ramírez después de escuchar mi informe. «Creo que ha llegado el momento de tomar una decisión. Si Javier está involucrado con prestamistas de Tepito, la situación es más grave de lo que pensábamos. Podría poner en peligro no solo la propiedad, sino también la seguridad de tu hija y tus nietos». Sentí el peso de sus palabras como una losa sobre mis hombros. Durante días enteros apenas dormí atormentada por las posibles consecuencias de cada curso de acción. Si no hacía nada, Javier podría hipotecar la casa o peor aún perderla en manos de sus acreedores. Si intervenía legalmente, provocaría un conflicto directo con mi hija, profundizando aún más la brecha entre nosotras. Finalmente, una mañana de domingo, mientras observaba la fotografía más reciente de mis nietos que Carmen había conseguido enviarme, tomé mi decisión. No se trataba ya solo de proteger una propiedad, sino el futuro de Mateo y Sofía. Con manos temblorosas llamé a Ramírez. «Proceda con la partición», le dije con voz firme pero cargada de emoción, «pero quiero hacerlo de una forma específica». Mi plan era audaz, arriesgado y potencialmente devastador para mi relación con Lucía, pero en mi corazón sabía que era la única forma de garantizar que mis nietos tuvieran un futuro seguro. Lejos de las maquinaciones de Javier, Ramírez presentó la demanda de partición la semana siguiente. Como esperábamos, Lucía recibió la notificación legal con incredulidad y furia. Me llamó inmediatamente, algo que no hacía desde hacía más de 2 años. «¿Cómo pudiste?», gritó apenas contesté. Su voz, entrecortada por el llanto y la rabia, me rompió el corazón. «¿Cómo pudiste hacernos esto? Es nuestra casa, el hogar de tus nietos. Lucía, por favor, escúchame», supliqué. «No estoy haciendo esto para lastimarte. Estoy tratando de protegerte a ti y a los niños. Protegernos quitándonos nuestro hogar. ¿Tienes idea de lo que estás haciendo?» «Sé exactamente lo que estoy haciendo», respondí con más firmeza de la que sentía. «Javier está metido en problemas serios. Ha estado utilizando la casa como garantía para préstamos de personas peligrosas». «Eso es una mentira», replicó Javier. «Está invirtiendo ese dinero en un negocio que nos dará estabilidad financiera». «¿Qué negocio, Lucía? ¿Te ha mostrado un plan, documentos, algo concreto o solo te dice lo que quieres oír?» Su silencio momentáneo me confirmó lo que sospechaba. Lucía tenía dudas, pero su orgullo le impedía admitirlo. «No tienes derecho a juzgarnos», dijo. «Finalmente, hemos pasado por momentos difíciles, sí, pero estamos saliendo adelante. Y ahora vienes tú, supuestamente preocupada por nosotros, a quitarnos lo único estable que tenemos. No quiero quitarte nada, hija. Solo quiero asegurarme de que esa casa que compré con tanto esfuerzo siga siendo un patrimonio para ti y mis nietos, no una ficha de negociación para Javier». «Deja de hablar así de él», exclamó. «Es mi esposo, el padre de mis hijos». «¿Tu esposo?», pregunté sorprendida. «¿Se han casado?». Otro silencio revelador. «No oficialmente», admitió finalmente, «pero vivimos como matrimonio y él sigue casado con Renata». Completé su frase. «Nunca ha iniciado los trámites de divorcio, ¿verdad?». Eso es complicado», balbuceó. «Hay cuestiones legales que Lucía», la interrumpí suavemente. «Te estoy ofreciendo una salida, una oportunidad para ti y tus hijos. Por favor, solo escucha mi propuesta». Después de unos momentos de tensión, aceptó reunirse conmigo al día siguiente en un café neutral, lejos tanto de mi departamento como de su casa. Era la primera vez en más de 2 años que íbamos a vernos, cara a cara. La noche anterior a nuestro encuentro apenas pude dormir. Repasé mentalmente cada argumento, cada detalle de mi plan. Sabía que tendría una sola oportunidad de convencerla, y el futuro de mis nietos dependía de ello. Cuando llegué al café, Lucía ya estaba allí, sentada en una mesa del rincón, lejos de las ventanas.
Se veía más delgada de lo que recordaba, con ojeras profundas que hablaban de noche sin dormir. Al verme no se levantó para saludarme, simplemente asintió con frialdad. Me senté frente a ella intentando controlar el temblor de mis manos. Durante unos momentos ninguna habló. Finalmente, tomé aire y comencé. Gracias por venir, Lucía. Vine, solo porque quiero entender por qué mi propia madre está intentando dejarnos sin hogar, respondió con amargura. No quiero dejarte sin hogar, le aseguré. Todo lo contrario. Quiero garantizar que tú y los niños siempre tengan uno sin importar lo que pase con Javier. Lucía entrecerró los ojos. ¿A qué te refieres? Javier está en problemas serios, hija. Ha pedido préstamos a personas peligrosas utilizando la casa como garantía informal. Si no paga, vendrán por la propiedad de una forma u otra. Eso no es, por favor. La interrumpí suavemente. Déjame terminar. He consultado con abogados, investigadores privados. Tengo pruebas, Lucía. Pruebas que te mostraré si quieres verlas. La determinación en mi voz debió impresionarla porque guardó silencio, permitiéndome continuar. Mi plan es simple. Venderemos la casa, como indica la demanda de partición. Con el dinero compraré 2 propiedades más pequeñas. Una estará a tu nombre exclusivamente para que tú y los niños vivan allí. La otra será una inversión que generará ingresos mensuales para ayudarte con los gastos de los niños. Lucía me miró con incredulidad. ¿Y por qué harías eso? ¿Cuál es el truco? No hay truco, respondí con sinceridad. Solo quiero 2 cosas a cambio. Primero, que me permitas ser parte de la vida de mis nietos. Segundo, que la nueva propiedad tenga una cláusula que impida que sea vendida o hipotecada, mientras los niños sean menores de edad. ¿Me estás chantajeando con la casa para ver a tus nietos? Su voz temblaba de indignación. No, Lucía, te estoy ofreciendo seguridad y estabilidad para ti y tus hijos. Si decides aceptar mi oferta, ganarás mucho más de lo que perderás. Si la rechazas, me encogí de hombros. Continuaré con la demanda de partición. La casa se venderá de todos modos, pero solo recibirás el 60% del valor, sin propiedades alternativas ni ingresos mensuales. Vi cómo su rostro cambiaba mientras procesaba mis palabras. Por primera vez en mucho tiempo, parecía estar realmente escuchándome, y Javier preguntó finalmente. Javier no forma parte de este acuerdo. Respondí con firmeza. La propiedad será exclusivamente tuya y de tus hijos. Lo que hagas con tu relación es asunto tuyo, pero el patrimonio de mis nietos estará protegido. Lucía guardó silencio, por lo que pareció una eternidad. Finalmente, con voz apenas audible dijo, necesito tiempo para pensarlo. Tienes 3 días, respondí. Después los abogados continuarán con el proceso. Me levanté dejando sobre la mesa un sobre con las pruebas que había mencionado, fotos de Javier con los prestamistas, copias de pagarés firmados por él, testimonios de vecinos sobre visitas intimidantes a la casa. Sea cual sea tu decisión, Lucía, quiero que sepas que te amo. Siempre lo he hecho y siempre lo haré. Todo lo que he hecho, lo he hecho por protegerte a ti y a mis nietos. Mientras me alejaba, sentí su mirada clavada en mi espalda. No sabía si había sembrado una semilla de duda en su corazón o si acababa de destruir para siempre cualquier posibilidad de reconciliación, revelaciones. Los 3 días siguientes fueron los más largos de mi vida. Me movía por mi apartamento como un fantasma, alternando entre la esperanza y el miedo, imaginando todos los posibles desenlaces de mi arriesgada estrategia. El plazo estaba por vencerse cuando recibí una llamada de Carmen. Su voz sonaba agitada. Mercedes, algo está pasando en la casa de Lucía. Hay patrullas, una ambulancia. La gente dice que hubo una pelea violenta. Sentí que el suelo se desvanecía bajo mis pies. Sin pensarlo, 2 veces tomé mi bolso y salí corriendo hacia el taxi más cercano. Durante todo el trayecto intenté comunicarme con Lucía, pero su teléfono sonaba ocupado constantemente. Cuando llegué a la colonia Roma,
La calle frente a la casa estaba llena de vecinos curiosos y vehículos oficiales. Mi corazón se detuvo al ver salir de la casa a 2 paramédicos llevando una camilla. Me abrí paso entre la multitud gritando el nombre de mi hija. Uno de los policías me detuvo. «¿Quién es usted, señora?» «Soy Mercedes Olivares, la madre de Lucía», respondí sin aliento. «¿Qué ha pasado? ¿Dónde está mi hija y mis nietos?» El oficial me miró con expresión grave. «Su hija está dentro, señora. Está siendo interrogada por mis compañeros. En cuanto a sus nietos, están a salvo con una vecina». «¿Y quién?» Señalé hacia la ambulancia que se alejaba. «El señor Javier», Morales respondió. «Tuvo una altercación con algunos individuos. Está herido, pero estable». Mientras intentaba asimilar esta información, vi a Lucía salir de la casa acompañada por una oficial. Tenía el rostro pálido y los ojos enrojecidos. Al verme se detuvo en seco. «Mamá, ¿qué haces aquí?» Sin responder, corrí hacia ella y la abracé. Para mi sorpresa, no me rechazó. Se aferró a mí como cuando era niña y tenía pesadillas. «Los niños están con doña Sofía», murmuró contra mi hombro. «Están asustados. Yo no sabía qué hacer». «Tranquila», le susurré acariciando su cabello. «Todo estará bien. Estoy aquí ahora». Con la ayuda de la oficial, que se mostró comprensiva, nos dirigimos a la casa de Sofía para recoger a los niños. Ver por primera vez a mis nietos en 1900 persona. Después de años de conocerlos, solo por fotografías, fue una experiencia abrumadora. Mateo, con sus 4 años, me miró con curiosidad, mientras Sofía, de apenas 2, se aferraba tímidamente a su madre. «Niños», dijo Lucía con voz temblorosa. «Ella es su abuela Mercedes». «¿La abuela de las fotos?», preguntó Mateo, sorprendiéndome. Lucía les había hablado de mí, les había mostrado fotos mías. «Sí, mi amor», respondió Lucía, esbozando una débil sonrisa, «la abuela de las fotos». Esa noche, después de instalar a Lucía y los niños en mi pequeño departamento, finalmente pude hablar con mi hija a solas. Mientras los pequeños dormían exhaustos por el día traumático, Lucía me contó lo que había sucedido. Después de nuestra reunión en el café, había revisado las pruebas que le dejé. Al principio se negó a creerlas, pero la duda ya estaba sembrada. Comenzó a prestar más atención a las llamadas y movimientos de Javier hasta que finalmente encontró documentos que confirmaban mis sospechas. Había hipotecado ilegalmente la casa con prestamistas del barrio de Tepito, falsificando la firma de Lucía. Cuando lo confronté, negó todo al principio. Me explicó con voz quebrada. Luego, cuando le mostré las pruebas, cambió completamente. Se volvió otro hombre, amenazó con llevarse a los niños si lo denunciaba. Dijo que tenía amigos que podían hacerme desaparecer si hablaba. Esa tarde, mientras Lucía estaba en la universidad, Javier había recibido la visita de los prestamistas. El plazo para pagar había vencido y venían a cobrar a su manera. Lo que no esperaban era encontrarse con la policía, que Lucía había alertado previamente sobre posibles actividades ilícitas en la casa. Intentó escapar por la puerta trasera cuando vio las patrullas. Continuó Lucía, pero los prestamistas lo interceptaron en el jardín. Hubo una pelea y, bueno, ya sabes el resto. Nos quedamos en silencio por un momento, procesando todo lo ocurrido. Finalmente, Lucía habló con voz pequeña, casi infantil. «Tenía razón, mamá, sobre Javier sobre todo. Debí escucharte». La abracé con fuerza, sintiendo como las lágrimas rodaban por mis mejillas. «No importa eso ahora. Lo importante es que tú y los niños están a salvo. ¿Qué vamos a hacer?» «Mamá», preguntó, «la casa está comprometida con esos prestamistas. Javier vendió casi todo lo de valor que teníamos. No tengo ahorros y con los niños. Mi oferta sigue en pie», respondí suavemente. «Venderemos la casa. Compraremos 2 propiedades más pequeñas. Una para que vivan ustedes, protegida legalmente, para que nadie pueda tocarla, y otra como inversión para generar ingresos». Lucía me miró con ojos llorosos.
¿Harías eso después de cómo te he tratado? Después de prohibirte ver a tus nietos. Haría cualquier cosa por ti y por ellos. Respondí con sinceridad. Son lo más importante en mi vida. Esa noche, mientras Lucía finalmente dormía, después de años de tensión y miedo, me senté junto a la cama de mis nietos, observándolos respirar pacíficamente. Mateo tenía el mismo gesto al dormir que su madre cuando era pequeña, con la boca ligeramente abierta y una mano bajo la mejilla. Sofía, por su parte, se acurrucaba como un pequeño gatito con sus rizos negros enmarcando su rostro angelical. Les prometo, susurré en la penumbra, que a partir de ahora estaré siempre para ustedes. Nunca más permitiré que nada ni nadie los lastime. Y así, en medio de la adversidad, comenzó el camino hacia la reconciliación y la reconstrucción de nuestra familia fragmentada, nuevos comienzos. Un año ha pasado desde aquella noche fatídica en que Lucía y mis nietos llegaron a mi pequeño departamento, traumatizados, pero a salvo. Un año de cambios profundos, de sanación lenta pero constante, de reconstruir puentes que creíamos destruidos para siempre. Como habíamos acordado, vendimos la casa de la colonia Roma. El proceso legal fue complicado, especialmente por las reclamaciones de los prestamistas que Javier había engañado, pero con la ayuda del licenciado Ramírez logramos sortear todos los obstáculos. Con el dinero obtenido, compré un acogedor departamento de 3 habitaciones en Coyoacán, a solo unas cuadras de donde yo vivía. La escritura quedó a nombre de Lucía, pero con un fideicomiso que protegía los intereses de Mateo y Sofía hasta su mayoría de edad. La segunda propiedad, un pequeño local comercial en una zona turística, se convirtió en una fuente estable de ingresos mensuales que complementaban el salario de Lucía en la universidad. Javier, después de recuperarse de sus heridas, enfrentó múltiples cargos, falsificación de documentos, fraude, deudas no pagadas e incluso amenazas. Actualmente cumple una condena de 5 años, aunque sospechamos que con su habilidad para manipular, conseguirá reducirla considerablemente. Renata sorprendentemente se convirtió en una aliada inesperada. Después de que Javier fuera detenido, se acercó a Lucía no con resentimiento, sino con empatía. Ambas habían sido víctimas del mismo hombre, engañadas y utilizadas de maneras similares. Sus hijos, técnicamente medio hermanos de Mateo y Sofía, comenzaron a reunirse ocasionalmente para jugar juntos, creando vínculos que ninguno de nosotros habría imaginado posible. En cuanto a Lucía y yo, nuestra relación ha pasado por todas las fases imaginables, desde la gratitud inicial y el alivio hasta momentos de tensión, cuando viejos resentimientos resurgen para luego dar paso a una comprensión más profunda y madura. Hemos asistido juntas a terapia familiar, aprendiendo a comunicarnos de manera más efectiva, a establecer límites saludables y, sobre todo, a perdonar. Ella por mi aparente intrusión en su vida adulta. Yo por el dolor de haber sido excluida de la vida de mis nietos durante tanto tiempo. Hoy, mientras preparo la comida en la cocina de mi departamento, escucho las risas de Mateo y Sofía desde la sala. Es domingo, nuestro día familiar. Lucía llegará más tarde, después de corregir algunos trabajos de sus estudiantes. La vida ha encontrado un nuevo ritmo, una nueva normalidad que, aunque diferente a lo que alguna vez soñé, está llena de amor y esperanza. Abuela, me llama Mateo asomándose a la cocina con una hoja de papel en la mano. Mira lo que dibujé. Su dibujo muestra 4 figuras tomadas de la mano frente a una casa. Él, Sofía, Lucía y yo. Una familia unida tal como debe ser. Es hermoso, mi amor, respondo, agachándome para abrazarlo. ¿Me lo regalas para ponerlo en el refrigerador? Asiente con orgullo y me ayuda a pegarlo con imanes. Sofía, no queriendo quedarse atrás, corre a buscar uno de sus propios dibujos. A veces, cuando miro atrás, me pregunto si vendí aquella casa por venganza, por orgullo herido o realmente por proteger a mi familia. La línea entre estas motivaciones puede ser tan delgada, pero cuando veo a mis nietos crecer seguros y felices,
Cuando observo a Lucía recuperar su confianza y su independencia, sé que tomé la decisión correcta, aunque el camino haya sido doloroso. La vida nos enseña de maneras inesperadas. A veces lo que parece un acto de dureza como vender la casa donde vivían sin pagar alquiler, puede ser en realidad el acto de amor más difícil y necesario. El timbre suena. Es Lucía llegando antes de lo previsto. Con una sonrisa en el rostro y un pastel en las manos, los niños corren a recibirla con gritos de alegría. «Mamá», me dice abrazándome después de saludar a sus hijos. «Gracias por todo, por no rendirte conmigo, incluso cuando yo te alejé». Le devuelvo el abrazo sintiendo una gratitud inmensa por esta segunda oportunidad que la vida nos ha dado. Nunca me hubiera rendido contigo, hija, ni contigo, ni con mis nietos. Y mientras nos sentamos todos juntos alrededor de la mesa compartiendo comida, historias y risas, comprendo que a veces las decisiones más difíciles, como vender una casa donde viven tus seres queridos, pueden ser las más necesarias para proteger lo que realmente importa. No las propiedades materiales, sino los lazos invisibles pero irrompibles que nos unen como familia, porque al final del día, un hogar no es una estructura de ladrillos y cemento. Un hogar es donde el amor persiste a pesar de los errores, donde el perdón abre puertas que creíamos cerradas para siempre, y donde siempre, siempre hay espacio para comenzar de nuevo. ¿Te ha gustado esta historia? Si es así, no olvides dar like a este video y suscribirte a nuestro canal para más historias emocionantes como esta. Comparte en los comentarios si alguna vez has tenido que tomar una decisión difícil por el bien de tus seres queridos.